Hoy nos toca el capítulo 8 de Segunda de Corintios, donde Pablo hace un cambio de tema. Es normal que cuando Pablo escribe una carta está hablando por ahí de un tema y salta con otro tema, ¿sí? No es como en la actualidad, donde vos podés hablar con alguien de un tema, después al otro día hablar de otro tema, al otro día hablar de otro. En las cartas que escribía Pablo se enviaban una sola vez y entonces abarcaban en muchos temas, ¿sí? ¿Se acuerdan en 1 Corintios que él responde también una carta que ellos le habían enviado y hace todo de una? Entonces nosotros nos encontramos siempre en la Biblia, en todos los libros del Nuevo Testamento, cambios de tema constantemente porque se enviaba o se escribía un solo tomo y tenía que entrar y abarcar todo. Pablo en 2 Corintios 8 va a hablar sobre un tema con respecto a las ofrendas, ¿sí? Un tema que quizá es uno de los más controversiales y uno de los más difíciles temas para charlar, porque apunta contra el ídolo más grande del ser humano, ¿sí? ¿Cuál es el ídolo más grande del ser humano? La plata. Todos vivimos pensando en la plata. Si tenemos plata está todo bien, si no tenemos plata está todo mal. Es el ídolo más grande, número uno del ser humano. Y esto es como la forma de despegarnos un poco de nuestro ídolo, ¿sí? Por eso es un tema muchas veces difícil de charlar, controversial. ¿Por qué? Porque ataca directamente a nuestro ídolo. ¿Qué quiero hacer con este ídolo? Dinero. No lo quiero largar. No lo quiero dejar por ningún motivo, ¿no? Lo quiero retener, lo quiero conservar lo más que pueda. Si en última instancia, puedo llegar a largar algo, largo, pero esa última gota de lo que tengo, pero no toquen lo que es mío. No toquen lo que es mío. Entonces es un tema como tenso para charlar, porque ataca directamente a cada uno de nosotros de manera personal. Porque todos los que estamos acá manejamos en mayor escala, dinero, nuestro dinero, ¿sí? Y las ofrendas bíblicas son un mandato de parte de Dios. Entonces está nuestro ídolo, nuestro amor por el dinero, y por otro lado los mandamientos de Dios, ¿sí? Y por otro lado, que es algo de lo que Pablo va a hablar en este capítulo un poco, es acerca del amor. Del amor. Porque cuando yo no me desprendo del dinero, es porque tengo amor. ¿Por qué? Por el dinero, sin duda. Y por mí mismo con el dinero, ¿no? Y cuando yo me desprendo del dinero, no estoy teniendo amor hacia mí mismo, sino que estoy teniendo amor hacia otros, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que el desprendimiento del dinero es una de las formas o características más distintivas que nos distinguen como cristianos, ¿sí? Eso fue como una introducción así muy a grandes rasgos, pero vamos al versículo 1 del capítulo 8. Ven que el título ahí dice un llamado a dar con generosidad. Dice Pablo: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Hasta ahí. Pablo le escribe ¿a quién? A los corintios, ¿sí? Y le dice a los corintios: quiero que sepan, o quiero que vean lo que Dios en su bondad hizo por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Quién hizo? ¿Las iglesias o Dios? Dios. ¿Quién opera a través de la iglesia? Dios, ¿sí? Las iglesias de Macedonia era una región que estaba en Europa. No sé si se acuerdan, cuando vimos Hechos, cuando Pablo cruza Europa, que habla en una iglesia que se llamaba Filipos, ahí tenemos Filipenses, Tesalonicenses, y los de Berea, que eran los que escudriñaban las escrituras. Eran iglesias que Pablo había fundado cuando cruza por primera vez a Europa. Estas iglesias, se le decía las iglesias de Macedonia porque es como decir las iglesias de Córdoba, ¿no? Las iglesias de la zona, de esa región. Lo primero que Pablo hace al escribirle a los corintios es: quiero que sepan, que entiendan lo que otras iglesias han hecho, o mejor dicho, lo que Dios ha hecho por medio de otras iglesias. ¿Qué estará queriendo decir Pablo en el versículo 1?
¿Qué opinan? Que Dios es el que hace. Bien. Y con respecto a los corintios, ¿qué opinan? Que en el versículo 1 le quiere enseñar a los corintios un ejemplo de otras iglesias, ¿para qué? Para que ellos lo imiten, ¿sí? En todo nosotros tenemos que ver las cosas buenas de otra iglesia y imitarlas, sin duda, porque si son buenas hay que imitarlas. Hay cosas malas que hay que hacer, no hay que imitarlas. Otras iglesias verán en nosotros cosas malas, no las imitarán, verán en nosotros cosas buenas, las imitarán, ¿sí? Pero Pablo les quiere poner a esta iglesia de Corintios un ejemplo de otras iglesias para que por ahí también entiendan de que lo que él les va a pedir no es algo exclusivo para los corintios. No es que esto lo que voy a escribir acá solamente se aplica a la iglesia de Corintios. Le pone otra iglesia como ejemplo para que vean de que son cosas que otras iglesias también hacen, ¿sí? Cuando nosotros tocamos temas bíblicos, no estamos dirigiéndonos a la iglesia que está en Despeñadero solamente, la Biblia, sino que la Biblia da su mandamiento y su escritura es para todas las iglesias de todo el mundo, ¿sí? Entonces no estamos estudiando cosas que solamente nos sirven a nosotros, nos sirven a todas las iglesias, y por eso todas las iglesias tienen que estar predicando la palabra de Dios, ¿sí? Porque lo que Pablo les va a pedir acá no era excepcional para los corintios. Si no era excepcional para los corintios, tampoco es excepcional para nosotros. Por eso la carta de Pablo hoy nos sigue siendo de bendición y nos sigue Dios hablando a través de ella. Eso es lo primero. Lo segundo, que vemos en el versículo 1, es que cuando nosotros hacemos algo para Dios, en realidad es Dios quien hace algo por medio de nosotros, ¿sí? En la otra traducción dice la gracia de Dios que les ha sido dada. Como diciendo, las iglesias de Macedonia están siendo de buen ejemplo, pero no es que se tienen que andar agrandando, porque Dios las está utilizando. Nuestra tarea es que Dios nos utilice, que Dios nos use, ¿sí? No que nosotros hagamos algo para Dios, sino que Dios nos use a nosotros para hacer algo para su reino. ¿Se entiende? Esa es la gran tarea que tenemos, de que Dios tiene que hacer cosas por medio de nosotros. Dice el versículo 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Miren qué contradicción que nos encontramos con las iglesias de Macedonia, ¿no? ¿Cuáles eran las características de la iglesia de Macedonia? Que eran pobres, tenían alegría, pero a la vez dice que era una iglesia que estaba siendo probada con muchas aflicciones, ¿sí? ¿Podríamos decir que hoy nuestra iglesia está probada por muchas aflicciones? ¿Qué opinan? No nos compararíamos con las iglesias de Macedonia, ¿no? Pero estas iglesias eran iglesias que estaban como al aprieto, ¿sí? Nosotros no estamos al aprieto, para nada. Nosotros si no alcanzamos a algún lugar que Dios nos pide, es culpa nuestra nada más, no es culpa de aflicciones que vengan desde afuera. Estas iglesias estaban siendo probadas, o sea, la estaban pasando mal. Estaban teniendo persecuciones por parte de gente que no creía en Dios. No sé si recuerdan en Hechos, a Pablo mismo en estas iglesias de Macedonia, es donde lo persiguieron, lo arrestaron, le tiraron piedras. Imaginémonos la iglesia que él dejó fundada. Si al líder le hicieron eso, cuánto más los que después iban a ser sus seguidores. Entonces Pablo pone primero en ejemplo a estas iglesias de Macedonia y dice que son iglesias que están siendo utilizadas por Dios. Eso es algo llamativo, ¿no? Creo que el deseo de todos nosotros debería ser ese. Pero también podemos ver en qué contexto están siendo utilizadas por Dios. No están siendo utilizadas por Dios cuando todo anda como perfecto, ¿no? Sino que las características son de que están en muchas aflicciones. Ahora, algo que más nos choca y nos llama mucho la atención es que nosotros pensamos de que la forma en la que más se puede hacer es teniendo más ingresos económicos o más economía, ¿sí? Es nuestro razonamiento lógico, ¿no? Si yo tuviera más plata, yo haría más. La cuestión es que esta iglesia nos deja de cara porque dice que estaban haciendo mucho y sin embargo, ¿cuál era la característica? Eran pobres. La excusa, o sea, no hay excusa para ser utilizado por Dios. ¿Se dieron cuenta?
No hay excusa económica para ser utilizado por Dios. La excusa es el pecado. El pecado es lo que no me deja ser utilizado por Dios, no la plata. Entonces, no podríamos decir, si tuviéramos más dinero, podríamos hacer tal o cual cosa. ¿Sí? El hombre siempre está insatisfecho y siempre pensaríamos más, ¿no? Si estuviéramos reunidos hoy abajo de una planta, diríamos qué importante sería tener un salón. Si tuviéramos un salón, tendríamos más gente. Sin embargo, no. Si tuviéramos, no sé, un buen cielo raso, a lo mejor se pasa de otra forma el clima, podríamos tener más gente. Si tendríamos piso de cerámica, si tendríamos aire acondicionado. No, porque esas cosas no hacen al crecimiento de la iglesia. Nuestra espiritualidad hace el crecimiento de la iglesia. No lo que nos rodea. No es la plata de las iglesias de Macedonia la que estaba haciendo crecer el reino de Dios. Es la espiritualidad y el compromiso que ellos estaban teniendo con Dios. ¿Se entiende? Es duro esto. Es duro porque nosotros sabemos que si no avanzamos como hijos de Dios, como iglesia de Dios, no es debido a la cantidad económica o a la posición geográfica. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pero estamos en un pueblo donde tiene pocos habitantes. Las iglesias de Macedonia tenían muchísimos menos habitantes que lo que tenemos nosotros hoy, por ejemplo, acá. Entonces tampoco es una cuestión de habitantes, tampoco es una cuestión de economía. Al fin de cuentas, es una cuestión de cada uno en su propio corazón. ¿Sí? Entonces Pablo dice, las iglesias de Macedonia están siendo probadas con aflicciones, son pobres, pero dice, a la vez, es decir, a la vez significa al mismo tiempo rebosan de abundante alegría. Y esa alegría llevó a que ellos se desborden. ¿En qué? En generosidad. ¿Qué entienden ustedes cuando leen generosidad? Tiene que ver con ser generoso, tiene que ver con dar, ¿sí? De lo que sea, pero tiene que ver con dar. ¿Sí? Exactamente, dar con generosidad. Aparece muchas veces eso. Porque tiene que ver con esta actitud de desprendimiento, ¿no? Siempre decimos, qué persona generosa, a una persona que no tiene problema en desprenderse de lo suyo. ¿Sí? Lo contrario a generosidad, ¿qué palabra se les ocurre? Contraria a generosidad. Opuesta. Agarrado. Rata. Mezquino, tacaño. Sí. Egoísta, muy bien. ¿Por qué no lo quiere dar? Porque lo quiere para uno, ¿no? Obviamente. Entonces, vemos que estas iglesias se reunían, y cuando se reunían, había algo que era característico, que era una abundante alegría. ¿Cómo viniste hoy acá, a este salón? ¿Viniste con abundante alegría? ¿O viniste tranqui? Porque la característica del gozo, de la alegría, justamente tiene que ver con la generosidad que vos estás experimentando en tu vida. Porque nunca sos más parecido a Cristo que cuando damos. Y muchas veces la falta del gozo, de alegría, de la abundante alegría, es por la falta de desprendimiento de las cosas que tengo. Porque las cosas de las que yo no me desprendo luego terminan siendo lo que me lleva a estar mal, atado, frustrado, desanimado, desilusionado y todo esto. Pero lo que se desprende de mí, yo ya no lo tengo más. ¿Se entiende? Y eso me genera una libertad. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez, en mis casos, nunca he experimentado tanto gozo como cuando tuve que desprenderme de algo, y este desprenderme no fue tan fácil, pero fue difícil, pero te trae un gozo diferente porque estás demostrando que no estás aferrado a eso material, que no estás atado a eso, que no es tu dueño, que no es tu señor, que no es tu amo, que alguien más lo es. Entonces, ¿qué podemos aprender de las iglesias de Macedonia? ¿Y qué debían aprender los corintios? Y por eso Pablo los menciona. De que eran iglesias que Dios estaba utilizando, de que eran iglesias que estaban siendo probadas con aflicciones y eran pobres, pero a la vez estaban llenas de alegría y daban con gran generosidad. Palazo para todos nosotros, porque apunta directamente a nuestro más grande ídolo, a la raíz de todos los males, dijo Jesús, el amor al dinero.
Esa es la raíz de todos los males. Tenés que saber, el ídolo más grande de tu vida es el amor al dinero. El amor al dinero. Y en la medida en que más crecemos, más difícil se va haciendo. Porque uno de pibe no tiene a lo mejor tanta dimensión. Quizás no cuenta con tantos gastos. En la medida que uno va creciendo y va formando después una familia, los gastos empiezan a ser, ¿no?, más grandes. Y empieza a ser... empiezan a haber otras cosas que tengo que tener en cuenta que antes no. Y eso me empieza a trabajar mucho más la cabeza y todo este proceso lo va haciendo mucho más difícil. No imposible, pero mucho más difícil. En ninguna parte de la Biblia dice que el dinero es malo. Pero en todas partes de la Biblia vamos a encontrar de que la avaricia es mala. De que el querer tener, abarcar para mí, eso es malo. Porque yo puedo ser multimillonario y no estar aferrado ni a un centímetro al dinero y ponerlo en la causa de Dios. Puedo. Y puedo ser pobre y cobrar 3.000 pesos al mes y ser una persona avara, porque eso que yo cobro, quiero tenerlo solo para mí, gastarlo solo para mí, invertirlo solo para mí. El reino de Dios hoy funciona a través de la iglesia que se desprende de lo suyo por amor a los demás. ¿Sí? Dice el versículo 3. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. ¿Se les ocurre algún ejemplo? De dar no solo lo que puedo, sino más. El servicio. Jesús. De la iglesia de Macedonia. ¿Qué podrían haber? ¿Cómo Pablo? ¿Algún ejemplo de dar más de lo que del versículo? Dice que ellos dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Un ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo das tu vida? Un ejemplo práctico. Te arriesgas a ir a un lugar, por ejemplo, donde es peligroso hablar de Jesús, para que los demás conozcan. Bien, bien, sí. Ten que dar fuerza. Servirle a Dios, eso dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, servirle. Bien. Dar más de nuestro tiempo, dar más de nuestra capacidad de tratar de ponerla ahí para Dios. Bien. En este contexto nosotros sabemos que Pablo está específicamente hablando de ¿qué? Del dinero. ¿Sí? Dar más de lo que ellos tienen tiene que ver con desprenderme al punto de que a lo mejor yo no disfrute de algunas cosas para que otros sí. ¿Sí? Dar un terreno. Puede ser un terreno, puede ser... Puede dar, pero también date cuenta que no vas a recibir. También, exactamente, sí. Pero por ejemplo, yo tengo un sueldo de 15.000 pesos por mes. Por ejemplo. Yo puedo calcular de que a mí 3.000 pesos no me sobran y puedo dar de eso. O puedo dar 7.000, 8.000 y ajustar mi vida porque quiero dar más de lo que podría dar. ¿Se entiende? A esto está haciendo referencia. Había gente que estaba desprendiéndose exageradamente o aún más por amor a las personas. Por amor a las personas. Había y acá los pongo en el contexto de todo esto, hubo un tiempo de mucha hambre en la iglesia de Jerusalén, que es donde estaba la primera iglesia que nació. Muchísima hambre hubo en Jerusalén, y no sé si se acuerdan en el libro de Hechos, lo vimos un poco. Pablo hace una recolecta por muchas iglesias, juntando dinero para esa iglesia en Jerusalén. Mucha gente en esta colecta dio más de lo que podía llegar a dar a nivel calculado por nuestros ojos económicos, ¿se entiende? Se desprendió aún más, ¿sí? Dar más es, por ejemplo, dar mañana lo que yo comería mañana, darlo a otra persona y no comer mañana. Eso es dar más. ¿Moriría? No muero si mañana no como. Pero eso significa dar más. O sea, Pablo está hablando de por eso tiene que ver con un gran ejemplo, ¿sí? Dice, pudieron dar no solo lo que podían, mucho más de lo que ellos podían. Mucho más. Ahora, podríamos pensar y decir, bueno, estaban entre la espada y la pared, alguien los obligó, alguien les rogó que lo hicieran, Pablo les rogó que lo hicieran.
Fíjense lo que dice después. Lo hicieron por voluntad propia. Porque el mejor acto de amor es cuando no te lo piden y nace de vos. Cuando es desinteresado. Cuando no tengo que decir, chico, qué sé yo, vamos a ayudar a tal persona, o hay que ofrendar para tal cosa, no estaban siendo arriados, que es lo que muchas veces nos pasa. No estaban siendo arriados. Sabían en quién creían, sabían a quién obedecían y actuaban. Y dice, no lo hicieron por voluntad de otro, lo hicieron por voluntad propia. Es decir, lo hicieron porque quisieron. Eso es lo que significa. Dieron más de lo que podían, pero porque se les dio la gana. Porque ellos lo entendieron que debían hacer así. Qué hermoso cuando el cristianismo funciona así. En todo ámbito. Nadie me lo tiene que andar pidiendo. Nadie me lo tiene que andar rogando. Nadie me lo tiene que andar explicando. Voluntad propia. Lo hago porque quiero, porque siento, porque sé que lo tengo que hacer. Eso es lo mejor que le puede pasar a una iglesia. Tener personas que actúan, que dejan el pecado, que ofrendan, que ayudan a las demás personas, que se preocupan por las demás personas, sin tener que ser arriados, sin tener que ser empujados, sin tener que ser ataladrados, porque después se termina odiando a la persona que te taladró. Pero si funcionara esto de la voluntad propia, que cada uno ve la necesidad, suple la necesidad, casi que ni tendríamos que andar diciéndonos cosas. ¿Se entiende? Casi que ni tendríamos que andar obligándonos a cosas. Entonces Pablo está alabando también a esta iglesia de Macedonia, por ejemplo, por el hecho de que ellos daban de una manera voluntaria. Y no hay mejor acto de amor que el voluntario. O sea, si no lo otro es como que te están obligando, no es amor. O sea, es una especie de manipulación, ¿no? Vos tenés que ofrendar porque si no ofrendás, no te va al cielo. O no sos salvo. O qué sé yo. Eso es manipulación. La gente estaba dando más de las fuerzas propias por voluntad propia. ¿Sí? Versículo 4. Si creían que esto era bueno, fíjense que se pone mejor. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Se acuerdan la de Jerusalén? Estaba pasando problemas. Dice, es como que Pablo a lo mejor hasta casi quizás ni los tuvo en cuenta, y dice que ellos mismos suplicaron. ¿Qué suplicaron? Ofrendar. Suplicaron ofrendar. Tristemente hay muchas iglesias hoy que manipulan la ofrenda y suplican para que los demás ofrenden. El verdadero cristianismo, la verdadera ofrenda, yo suplico que yo quiero ofrendar. ¿Por qué quiero ofrendar? Porque quiero participar, dice, tener el privilegio de participar de una ofrenda que ayude a otras personas. Lo que quizás las iglesias de Macedonia pensaban es que si ellos no participaban, si no ofrendaban, no estaban siendo parte de la bendición y de la ayuda a la iglesia de Jerusalén. ¿Se entiende? Y si hay algo que siempre está en la mente de un cristiano, es querer ayudar a los demás. Y nos tiene que poner incómodo no poder estar ayudando a los demás. Porque es para lo que fuimos creados, es para lo que Dios nos puso en una iglesia. ¿Por qué crees que estamos en una iglesia? Que Dios fundó una iglesia y no fundó casas, cada uno en su casa. Porque Él quiere esta interdependencia entre nosotros, esta relación entre nosotros, donde nos servimos, nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, donde nos damos los unos a los otros. La iglesia de Macedonia no quería quedar afuera de tan hermosa generosidad. Quizá muchas otras iglesias hubiesen dicho, bueno, Pablo no me llamó, no damos nada, lo guardamos para nosotros. Zafamos. Estas iglesias estaban preocupadas, insistiendo para poder ofrendar más de lo que tenían. Y encima, ¿cuál era la característica? Eran pobres. ¿Por qué nace eso de un corazón así? Ya lo vamos a ver, no me respondo. Pero ¿por qué tanto así? ¿No les pasa que leen esto y dicen, ellos tenían algo que yo no tengo? ¿O ellos entendieron algo que yo no entendí? ¿No les pasa? Totalmente. Yo estoy leyendo y digo, estos locos entendieron algo que yo no entendí. Sin duda que ellos aprendieron algo. Ellos están experimentando algo por dentro que yo no. Porque hay algo que los está motivando a hacer eso, ¿no? Hay algo que los está impulsando a actuar de esta semejante forma que para nuestros ojos sería
una locura. Porque la idea es que cuando hay alguien pobre, nosotros ayudemos al que es pobre. La idea que nos está dando acá es que muchas iglesias pobres estaban ayudando a otros que eran más pobres. ¿Estaban pensando en ellas mismas la iglesia de Macedonia? ¿Se centraban en ellas? No, era una visión total, ayudar a las demás personas. Increíble, ¿sí? Y esto es también interesante. La iglesia de Jerusalén después no iba a publicar en Facebook gracias a la iglesia de Macedonia por ayudarnos. La iglesia de Macedonia no está haciendo esto para que después se hable de ella. Porque en esta época, vos dabas algo, se iba a las personas con las que vos habías dado. Te olvidás, o sea, no había periódico, no había esta forma de que por lo menos la gente se entere lo que yo hice. Porque en ese caso ahí podría ser, decir, bueno, la de Macedonia quería figurar ahí en el periódico de Jerusalén, de que estuvieron en la ofrenda. No, ellos quieren dar de una forma que nadie recuerde de ellos. ¿Sí? No están pensando en quién me está mirando, quién me va a ver, quién me va a venir a felicitar después. Y lo interesante, ni siquiera vemos nombres. No vemos nombres. ¿Quién ofrenda? La iglesia. Las iglesias de Macedonia. Ni siquiera vemos un nombre de una iglesia. Es decir, que la gente, por ejemplo, miembro de la iglesia de Berea, ni siquiera su nombre en la iglesia de Berea iba a figurar en la carta de Pablo, que iban a ser parte de la ofrenda, ¿se entiende? Es decir, estaban los grupos de iglesia, después estaban las iglesias y después estaban los individuos que habían ofrendado. Fíjense que nadie figura en esto. No es que la gente después de Jerusalén iba a recordar a Roberto de la iglesia de Berea, ¿se entiende? Porque esto es lo hermoso de dar. Lo hago por voluntad propia, más allá de mis fuerzas, sin importar que otro se acuerde de mí. Sin importar. Que otro me recuerde, que otro me felicite, sin publicarlo en el Facebook, sin nada. Un desprendimiento voluntario solamente para ayudar a otra persona, que descansa en la felicidad de saber que ayuda a otra persona. Nada más. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Más de lo que esperábamos. Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Es como que Pablo, medio como que no tenía mucha fe, pareciera, porque dice, hicieron más de lo que esperábamos. Es decir, como superaron nuestras expectativas. Y qué lindo que es cuando también pasa esto en la iglesia, que personas superan las expectativas de otros. Yo creo que Pancho podría llegar hasta acá nomás en su vida espiritual. Y pasa el triple así. Y supera las expectativas de los que lo están mirando. Eso es bueno cuando pasa. Y Pablo lo elogia, Pablo lo está dejando bien claro en la carta. Dice, ellos superaron nuestras expectativas. O sea, nos dejaron con la boca abierta, podría estar diciendo Pablo. Nos sorprendió, nos impactó lo que hicieron. ¿Qué ejemplo? Versículos, dice al final también que ellos mismos se entregaron, ¿no? No solo dan de ellos, sino que no solo dan de lo que tienen ellos, sino que dan de ellos mismos, su tiempo, sus fuerzas, ¿sí? Porque no se imaginen que esto es, ¿cuánto necesita la iglesia de Jerusalén? Necesita tanto, toma, no voy a hacer lo mío. No, sino que puede haber habido hasta trabajos comunitarios para recaudar fondos para la iglesia de Jerusalén. ¿Se entiende? Y eso quiere decir que estoy dando de lo mío, porque estoy quizá hasta trabajando una jornada completa durante varios tiempos solamente para recaudar plata, solamente para ayudar a otra persona. No solamente dinero, sino que era esfuerzo. Exactamente, o sea, ese dinero primero requería un esfuerzo. ¿Te imaginas que todo el mes que viene imagínate todo el mes de marzo, todo tu salario, todo tu sueldo va a ir destinado para ayudar a otras personas? Y vos vas todos los días, te levantás a trabajar. Y vos sabés que estás yendo a trabajar, pero no porque vas a recibir un salario para vos, sino que vas a recibir un salario para darlo a otra iglesia. Qué difícil. Qué fuerte. Qué chocante la práctica de la gente de esta iglesia, ¿no? Porque es verdad, suponete que dice que eran pobres. Y yo quiero ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué tenés? Yo tengo 10 horas.
Bueno, a laburar. Hay que hacer tal cosa, tal otra. No sé, no sabemos qué hacían en esa época, qué podrían haber hecho. En nuestra época, no sé, vendemos pizza, empanada, no sé, o sembrar, o lo que sea, exactamente. O el mismo hecho de decir, ya tengo un trabajo, dispongo de lo que yo gano en mi trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con que ellos estaban, dice, se estaban entregando ellos mismos, pero lo hacían al Señor. Ellos sabían de que su entrega primeramente era para con Dios, ¿sí? Y después para con la gente, porque todo servicio primeramente vos lo haces para Dios y después para las demás personas, ¿sí? Pero fíjense que en ningún momento dice que ellos se estaban entregando ellos mismos a sí mismos, sino que a Dios y a la gente. Eso es el cristianismo. Dice el 6. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, ¿sí? Tito iba a hablar con los corintios y iba a alentarlos para que puedan, y esto es interesante la palabra que se usa acá, completar el ministerio de ofrendar. La palabra ministerio se usa mucho en las iglesias para referirse a grupos que la iglesia tiene. Ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de matrimonios, ¿sí? Es como la forma por ahí de dividir sectores en la iglesia donde hay personas que ministran, ¿sí? Que tiene que ver con servir, ministrar, ¿sí? Ministrarte es como servirte, es como ser tu mozo. Pablo está hablando acá del ministerio de ofrendar, es decir, de servir a los demás, pero ofrendando. Porque nosotros podemos servir a los demás de muchas formas. Una de ellas es ofrendando, ayudando económicamente. Otra de ellas es aconsejando, otra de ellas es orando, otra de ellas es pasando tiempo, ¿sí? Son muchas formas en las que yo ministro a las demás personas, son muchas formas en las que yo ayudo a las demás personas. Pablo les dice a los corintios, voy a enviar a Tito, cuando llegue Tito, él les va a ayudar a que ustedes completen el ministerio de ofrendar, lo que ustedes tienen que hacer, básicamente. Y dice, versículo 7, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No sé si me acuerdo de haber leído un palo tan sigiloso ahí. Dice, che, tanta fe que tenés, ustedes la verdad que tienen mucha fe, la verdad que ustedes tienen muchos buenos predicadores, dice Pablo. La verdad que conocimiento, y a ustedes no les falta conocimiento. La verdad que entusiasmo, le ponen ganas. Y amor que reciben de los líderes, tampoco. Pero, dice Pablo, quiero que también ustedes ahora sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar. Como diciendo, no es suficiente. Bueno, pero yo tengo fe, amor, y yo tengo fe, conocimiento, y hay buenos predicadores en la iglesia, y tenemos entusiasmo, y bueno, ya está, con eso es demasiado. Pablo le está diciendo a la iglesia que vaya por más, que apunte a más. Y nosotros no tenemos que conformarnos con sobresalir en algo, tenemos que conformarnos con sobresalir en todo. Todas las características de la iglesia. Exactamente, en toda característica. Y esto vamos a ver que es una carrera de toda la vida. Ahora, yo tengo que ser atento y decir, bueno, ¿en qué no estoy sobresaliendo? Sobresalir significa pasar las expectativas, ¿no? Es más notorio. Más notorio, o sea, tiene que ver con algo muy, muy elevado, ¿sí? Nosotros decíamos, no sé si existirá todavía, pero por lo menos en mi infancia la prueba existía el sobresaliente. No sé si acá también. ¿Alguno lo vio alguna vez? Sí. Te ponían sobresaliente en la prueba. El sobresaliente era la mejor nota cuando era chiquito. Entonces tenía que ver con que el saliente como diciendo, bien, saliste bien.
Ahora, el sobresaliente es decir, te repasaste, ¿sí? Estuvo, no bueno, estuvo muy bueno, estuvo excelente, estuvo espectacular. Eso es lo que Pablo les pide a los corintios en su acto de ofrendar. Como que si alguien decía, bueno, pero yo ofrendo cada tanto, Pablo dice, bueno, pero yo quiero que vos, dice, también sobresalgas. Y no dice sobresalgas en ofrendar, dice en el acto bondadoso de ofrendar. ¿Qué es diferente? Una cosa es ofrendar como si fuera algo vacío, algo hueco. Poner un billete en algún lugar, en una bolsa, a dárselo a una persona para que lo administre en la iglesia o ponerlo en una caja. Parecería como algo muy hueco, ¿no? Como algo muy crudo, muy monótono. Y Pablo dice, cuando vos depositas el dinero, vos no tenés que pensar que estás ofrendando, sino que estás dando el acto bondadoso de ofrendar. Eso es importante. Vemos en la primera iglesia que era un acto repetitivo, un acto bondadoso de ofrendar. La gente daba de lo que tenía, no de lo que les sobraba, de lo que tenía. Y esa era la característica que Pablo le pide a los corintios, por ende, estoy 100% seguro, nos las pide a nosotros. O tendríamos que cortar la hojita donde está Corintios 8 y bueno, vamos zafando ahí. Pero mientras este texto esté en la Biblia es palabra de Dios, mientras sea palabra de Dios es palabra para mí, directamente para mí. ¿Sí? Dios nos está diciendo a todos, tenés que sobresalir en el acto de ofrendar. Y digo ofrendar porque hoy toca el tema ofrendar. ¿Sí? Porque al seguir un estudio expositivo de la carta, hoy nos toca esto. ¿Sí? No es que yo diseñé este mensaje porque necesitamos más plata, ¿no? ¿Se entiende? Lo que hacemos es exponernos a la Biblia y ver versículo tras versículo qué nos enseña Dios en toda la Biblia. Pablo le dijo una vez a los ancianos de Éfeso, les dijo, yo no me escapé de anunciarles todo el consejo de Dios. Como diciendo, no guardé no es que dejé algunas partes en un costado para que ustedes no se ofendan. Dice Pablo, yo les conté todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios quiere decir todo lo que Dios nos dejó. Y esto es parte de todo lo que Dios nos dejó. No podemos decirle a Dios, Dios no, yo no ofrendé cuando lleguemos al cielo, no sabía. Pablo, Dios dice, pero tu responsabilidad era leer 2 Corintios 8. Tu responsabilidad era leer la Biblia. Si no leíste 2 Corintios 8, es porque no leías la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, y mucho más nos exponemos cuando ya estamos siendo expuestos a la predicación de este texto. Porque ahora es como un empujón doble. Una cosa es leerlo, otra cosa ya es leerlo y que me lo estén predicando. Y tanto para mí que lo estoy hablando también. El triple. Entonces, lo importante es que entendamos que este texto es palabra de Dios. Escrita para nosotros. Dejada, escrita para nosotros. Y que debemos vivir de esta forma. Pero me quedo con esto de el acto voluntario. Porque yo les puedo enseñar a ustedes la palabra de Dios. Pero nadie va a meter la mano en el bolsillo de nadie. ¿Se entiende? Y nadie debería sentirse obligado por nadie a ofrendar. Por eso fíjense lo que dice el versículo siguiente. Ni siquiera el apóstol Pablo dice, no estoy ordenándoles que lo hagan. Parecería como, por todo lo que venimos leyendo, parecería que sí, ¿no? Que Pablo está ordenando que lo hagamos. Y Pablo de vuelta dice, no, miren, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero, esos palos sigilosos que él da, pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo, con el anhelo de otras iglesias. ¿Cuál era el anhelo de otras iglesias? Que los ayuden. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, yo no los obligo, pero esto es prueba de si tenés amor por los demás. O sea, te digo, peor, ¿no? Porque lo que está diciendo es, si vos no lo haces, es prueba de que no tenés amor por los demás. Y de que tenés amor por tu dinero y de que ese ídolo sigue gobernando tu corazón. Y dice Jesús en Mateo, ya lo vamos a ver dentro de poco, nadie puede servir a dos señores, hablando de Dios y las riquezas. Pues amará a uno, dice, y odiará al otro, o amará al otro y odiará al otro. Dice, nadie, termina diciendo Jesús, puede servir a Dios y a las riquezas. Durísimo lo que dijo Jesús.
Entonces Pablo dice, mire, yo no los estoy obligando, pero esto es prueba del amor. Es decir, si ustedes no hacen esto, ustedes nunca cuenten que tienen amor. Dice, pongo a prueba qué tan genuino es su amor. Podríamos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Nos amamos unos a otros? ¿Amamos a las personas? Podríamos responder un poco, sí, no sé. Pero lo que digamos, ¿importa? La Biblia dice, no amen en palabra, sino en hechos y en verdad. Como un dicho ese que dice, convence con hechos, ¿no? Bien, o sea, tiene que ver con lo que vos hacés, no con lo que vos decís. Pablo le está diciendo a los corintios, no me digan que los aman, demuéstrenme que los aman. No podemos nosotros presumir de que amamos a las demás personas o que no amamos al dinero, demostrémoslo que no lo amamos. ¿Cómo lo demostramos? Con este desprendimiento voluntario de todo lo que es nuestro. ¿Sí? Más adelante del pasaje, después Pablo como que ordena un par de cosas. ¿Sí? Voy a leer el versículo 10. El 9 lo dejamos para el final. Este es mi consejo, dice Pablo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. ¿Sí? Acá Pablo ya empieza a ser un poco más explícito, ¿no? Den en proporción a lo que tienen. No se endeuden para dar. Obviamente, den en proporción a lo que tienen, pero den. Y dice, completen lo que vienen haciendo hace un año. Como diciendo, todo muy lindo cuando arrancaron, pero si arrancaste y después pasó un mes y no querés más nada, o sea, el cristianismo tiene que ser parejo. No es, sí, me voy a desprender, voy a empezar a ofrendar, ofrendo 2 domingos y después cuento, sí, yo una vez me desprendí, pero ¿cuánto? O sea, es un acto parejo, permanente, continuo de vida. ¿Sí? Por eso Pablo le está diciendo, completen lo que hacen, recuerden lo que venían haciendo hace un año, en que ustedes fueron los primeros en querer dar, fueron los primeros en querer comenzar a hacerlo, y ahora tienen que terminar. Y que ese anhelo que ustedes mostraron al principio corresponde ahora con lo que den, es decir, muchachos, pongamos las palabras y los hechos juntos, juntitos. Den en proporción a lo que tienen. Dice el versículo 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Sí? Acá Pablo está dando un principio económico, no solo para ofrendar, para toda la vida. Nunca va a comprar algo, nunca tenés que comprar algo con lo que vos no tenés. No tiene sentido. ¿Sí? Por eso tenemos cientos de miles de personas que están endeudadas y cientos de miles de empresas que se crean todo el tiempo en esto de que te doy algo, después me lo pagás en 1000 años, pagaste 20 veces lo mismo que compraste. Entonces, está Pablo dando un ejemplo que es sencillo, que es práctico. Da lo que tenés, ¿sí? No des más de lo que tenés. Si tenés 100 pesos en la billetera, no des 150. ¿Sí? Ni tampoco tendría que decir, che, mira Pancho, toma, te doy 100, en realidad te doy 150, los otros 50 te los doy dentro de poco. ¿Para qué me voy a comprometer con cosas que a lo mejor no sé si voy a tener? Dar lo que yo sé que puedo dar. ¿Sí? Acá Pablo ya habla un poco más de dar con sabiduría, ¿sí? De ser inteligente, de dar pero ser inteligente. Con equidad, exactamente. También da una característica más que tiene que ver con el entusiasmo, ¿sí? Lo que caracterizaba a las iglesias de Macedonia. Lo hacía gozoso, contento, no lo hacía el peor acto del mes, tomá, tengo que darte esto. No, lo hacía con entusiasmo, con alegría. Versículo 13 dice, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otro y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad.
¿sí? Pablo se adelanta que alguien diga, pero ¿qué me anda manteniendo a los vagos? ¿No? Pablo está diciendo, no, yo no te estoy pidiendo que vos le llenes los graneros al otro y te quedes seco y andés mendigando vos. ¿Sí? No está diciendo, él tiene 1 y vos tenés 10, no le dé 8 para que él tenga 9 y vos te quedes con 1. Dale 5 para que él tenga 6 y vos tengas 4. ¿Se entiende? Dale 4 para que tengas 5 y vos tengas 5. Entonces, Pablo está hablando de una igualdad dentro de la iglesia, en todas las iglesias que había, como diciendo, no hay necesidad dentro de una iglesia de sobresalir. A ustedes quizás les parecerá raro, pero hay muchas iglesias grandes donde todo el tema de la posición económica que tiene la gente pesa mucho, pesa muchísimo. La jerarquía, el quién soy, lo que tengo, en propiedades o en esto, en lo otro. Y Pablo está diciendo, dentro de la iglesia no existe una jerarquía diferente, somos todos hermanos en Cristo. Uno, dice Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay ni siquiera hombre y mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es igualdad. Eso es igualdad. La verdadera igualdad, no la que están vendiendo y promocionando ahora de que la mujer puede ser hombre, el hombre... No esa clase de porquería. La verdadera igualdad es la donde buscamos que todos estemos bien. Que todos estemos bien. Eso es lo que él se refiere con igualdad. Dice el versículo 14, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, quizá más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando ustedes pasen necesidad. De esa manera, habrá igualdad siempre. Hoy les toca a ellos tal necesidad, quizás mañana te toca a vos. Sin duda que si yo les pregunto que si ustedes estarían en necesidad, ¿les gustaría que lo ayuden? Todos diríamos que sí. No sé si diríamos, ¿y vos ayudarías si fueras el que tiene en abundancia? ¿Fueras el que tiene? ¿Darías de lo tuyo? Entonces Pablo está diciendo, como ponete en el lugar del otro. Hoy está el otro en necesidad, da con generosidad. Quizás el día de mañana te toque estar a vos en pobreza. Porque todo lo que tenemos y la posición que tenemos hoy la da Dios. Esto es lo que hoy, como estamos hoy, lo ha permitido Dios. ¿Sí? Y tenemos que dar. Y tenemos que ser sabios a la hora de dar. Y da un argumento bíblico también ahí en el versículo 15. Dice, como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. ¿Qué está queriendo decir Pablo con este versículo de Éxodo? Que todos tuvieron, que a nadie le sobra, que a nadie le falte. Que a nadie le sobre, que a nadie le falte. Hay un salmo que dice, Señor, dame, pero no me des de más. ¿Sí? Porque podría negarte, olvidarte. Tampoco me des de menos, porque podría blasfemar tu nombre, negar tu nombre. Igualdad. Y nosotros tenemos que apuntar a eso. Ninguno de nosotros debería tener como máxima preocupación la parte económica. ¿Se entiende? Nuestra más grande preocupación es agradar a Dios. Quizás, después de hablar de todo esto, alguno tenga cierta duda, cierta traba con respecto a este tema. Y hay un versículo que casi que nos queda en el medio de todo este relato, que Pablo lo usa como el ejemplo máximo, ¿sí? No solo las iglesias de Macedonia, sino el ejemplo supremo, el ejemplo que a nosotros nos dejaría de cara, que es el versículo 9. Dice el versículo 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El primer error que debemos evitar de entrada, Pablo no está hablando de algo económico en este pasaje. ¿Sí? En ningún momento está diciendo que Jesús murió en la cruz para poder hacernos ricos económicamente. ¿Sí? Lo que Pablo está hablando acá es de un versículo que es una definición exacta del Evangelio, una joya el versículo. Podríamos sacarlo y ponerlo en un cuadro al versículo, ¿no? Lo primero es, conocen la gracia
generosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracia. En las demás ofrendas que Pablo pide, en ningún momento habla de la gracia. Porque el único que dio en gracia, es decir, sin que nosotros lo merezcamos, fue Jesús. ¿Se entiende? Él dio en gracia. Dice que la Biblia que Él vino lleno de gracia y de bondad. Vino por gracia. ¿Qué es gracia? Aquello que vos no mereces. No mereces. Quizás las iglesias de Jerusalén lo merecían. Merecían esa ofrenda de parte de las otras iglesias. Por eso Pablo no usa nunca la palabra ten con gracia. ¿Se entiende? Pero cuando habla de lo que Jesús hizo en la cruz, cuando habla de lo que Jesús hizo en la cruz, sí habla de gracia. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros fue una obra de gracia. ¿Sí? ¿Por qué Pablo lo sitúa acá? ¿Por qué creen que ese versículo está donde está? ¿Qué opinan? Por el tema de la generosidad. Bien, ¿qué más? Y para mostrarle de que, como ejemplo a Cristo, justamente, que Él, o sea, teniendo todo, no tuvo ninguna mezquindad de dejar todo para darle todo a la humanidad. Sin duda. También para darlo, va a ser el ejemplo para dar lo que Dios nos dio a nosotros, aunque nunca se va a comparar. Para dar sin recibir nada a cambio. Sí, creo que sí, una palabra que define ese versículo es gracia, porque es algo que nos dio y no merecemos nosotros. Es algo que no podemos devolver tampoco. Entonces, ¿por qué está el versículo en medio de todo esto, de todos estos otros versículos? ¿Qué opinan? Y para mostrar a la iglesia de que no hay que mirarlo desde un punto de vista individual, sino de lo que somos nosotros. Excelente, sí. Cuando yo me queje, proteste frente a los mandamientos de Dios, como este que estamos estudiando, lo que uno tiene que hacer es decir, pero espera, ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Fue poco lo que hizo por mí o fue mucho? Cuando la Biblia dice que nosotros nos deberíamos desprender económicamente por amor a los otros, y yo diga, no, ni loco, tengo que mirar y decir, pero ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué fue lo que Él logró por mí? ¿Qué fue lo que Él dejó por mí? ¿Fue menos o más lo que Él dejó que lo que yo debería dejar? Fue infinitamente más. ¿Qué dejó? Porque Él dice que se hizo siendo rico, dice, ¿no? ¿Qué significa que Jesús era rico? ¿Que andaba acostado en oro, en el cielo? No, significa que Él no tenía ninguna clase de necesidad. Él es eterno y eternamente está completo en sí mismo. No había ninguna especie de necesidad en Jesús. Él recibe alabanza y gloria eternamente. Está en el trono. No le debe nada a nadie. No necesita nada de nadie. Es Dios. Es Dios. Es el creador de todo. Siendo rico. Eso significa el eterno. Algo lo movió, algo lo motivó, algo lo hizo salir de esa zona de siendo rico. Y dice, por amor a ustedes. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. Por amor fue que Jesús se desprendió de lo suyo. Es decir, fue el amor lo que lo motivó a dejar la riqueza. En nuestro caso sería exactamente igual. ¿Qué es lo que me va a mí a motivar a dar con generosidad? El amor. El amor. Y el amor lo podemos leer en 1 Corintios 13, dice, en un momento dice, no busca lo suyo. Si yo vivo buscando lo mío, nunca podría decir de que vivo por amor. Jamás podría, menos enfrente a Dios. Jamás podría decir de que vivo por amor si el centro de mi vida soy yo, si el centro de mi economía soy yo, si el centro de mis propiedades soy yo, si el centro de todo eso termina todo siempre siendo yo.
¿Dónde está la definición de amor ahí? En ningún lado. Por lo menos como lo entendemos como el Evangelio. Ahora, Jesús es la definición de amor. Él dejó lo suyo, no se aferró a su gloria, dice Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él fuera a aferrarse, sino que se despojó. Entonces dice que por amor, el versículo 9, se hizo pobre. Primero siendo rico, toda la gloria de Jesús, el eterno. Fue motivado por amor y Él se hizo pobre. Ahora, no está hablando de la condición económica que Jesús tuvo en la tierra. Aunque sabemos que la condición económica de Jesús no fue ostentosa ni lujosa. El Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Eso no significa que Jesús tenía que todos los días salir a la calle a mendigar pan. No era una economía ultra baja la de Jesús, ¿sí? Había gente económicamente más baja que Jesús. Pero no vamos a pensar en Jesús en términos de que tenía Jesús, el hombre con plata. No. Pero cuando está hablando de esta pobreza en la que se hizo Jesús, está bien referida a la esclavitud a la que Él se sometió. Él fue esclavo en la tierra. Él fue pobre en el sentido de que Él no tenía nada de qué agarrarse, nada de qué aferrarse. Lo único que dividieron cuando Jesús murió fue su ropa. No dividieron propiedades, no dividieron terrenos, no dividieron dinero, no dividieron nada más que su propia túnica. Sus soldados echaron suertes. Entonces, somos salvados porque en algún momento al Dios del universo se le ocurrió, por amor, hacerse pobre, y el propósito es para que mediante esa pobreza que Él vino a darnos, nosotros podamos convertirnos en ricos. Ricos. Fíjense que Pablo, en medio de todo este capítulo donde está pidiendo a la iglesia que ofrende, le está diciendo: ustedes son ricos. ¿Por qué nosotros somos ricos? ¿Qué opinan? Bien. Dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Juan capítulo 11 dice que Jesús dice: yo me voy, pero me voy a prepararles un lugar. Tenemos una mansión en el cielo esperándonos. Nadie la puede robar, nadie la puede arruinar ni deteriorar. Es eterna. Es en el cielo y dice que la Biblia está reservada para ustedes. Tenemos a Dios en nuestro propio corazón. Tenemos la paz y el gozo que solamente Él puede dar. Tenemos la esperanza de que la muerte no es el final. ¿Qué más deberíamos necesitar? ¿Cómo no podríamos llamarnos ricos? Si el cielo debería ser cotizado, no alcanzaría todo el oro del mundo para pagarlo. Sin embargo, lo tenemos. Si la entrada a estar para siempre con Dios debería ser puesta en números económicos, ni el dólar alcanzaría para expresarlo, ni el euro alcanzaría para expresarlo, porque serían miles de millones de millones de millones de millones de millones de planeta Tierra que necesitaríamos vender para poder ni siquiera comprar un centímetro en el cielo. Sin embargo, ahí hay un lugar para nosotros. ¿Se entiende la dimensión de esto, no? Vos sos heredero y coheredero con Cristo, dice la Biblia. Las bendiciones de Cristo son tus bendiciones. El cielo te espera. El cielo es tu casa, es tu hogar. Fuiste enriquecido. Y encima, lo que costó. Él tuvo que venir y pagar por vos la entrada allá. ¿Cuál era la entrada? Perfección. Esa era la entrada. Perfección. ¿La teníamos? No. Y encima que no la teníamos que pagar el pecado nuestro. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Doble pago. Te doy mi perfección, toma, dame que cancelo tu deuda. Toma. En la cruz del Calvario muere cancelando la deuda que había en nuestra contra. Y es perfecto, el Hijo perfecto que nos regala la entrada, su propia entrada, para la eternidad. El cristiano es la persona más rica de todo el mundo. No hay nadie más rico que el cristiano, porque posee un tesoro que no puede ser deteriorado.
Ya lo vamos a ver dentro de poco en Mateo. Jesús dice, hagan tesoro en el cielo, no sean tontos, porque en el cielo nada puede destruir nada. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Tesoros dónde? Donde todo va a quedar acá. Todo va a quedar acá. Todo lo que hagamos va a quedar acá. Imagínense de que yo ahora me voy a mi pieza y compré toneladas de oro. Y en mi pieza hago una escultura espectacular, pero la hago tan grande que no puede salir por la puerta, que no puede salir por ningún lado. Y yo no puedo romper la habitación. Ustedes me dirían, pero qué tonto, ¿no? Construir tanto, tan caro, para dejarlo dentro de una pieza. Ahora, hacemos esto en la tierra, ¿no? Pensamos en nosotros y construimos para nosotros, y después no nos lo vamos a llevar. No nos lo vamos a llevar. Por eso el tema de ofrendar está conectado directamente con el Evangelio. Porque el Evangelio es que Jesús vino a dar todo. Y el amor que vos des y el servicio que vos des es lo único que va a seguir permaneciendo aunque mueras. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo lo que vos des por los demás es lo único que va a permanecer aunque mueras. Y todo lo que vos acumules para vos, morís y chao. Se lotea, se reparte. Pero lo que demos por amor a otros permanece para siempre. Entonces, de vuelta a lo que dije antes, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Creemos en eso. Y si es la palabra de Dios, significa que fue escrita para los hijos de Dios, sin duda, no para la gente del mundo, porque ellos no tienen la forma de cumplir la ley de Dios. Pero si la palabra de Dios es puesta para los hijos de Dios. Y si la palabra de Dios es para los hijos de Dios, entonces esta palabra es para nosotros. Y si esta palabra es para nosotros, yo tengo que tomarlo como que Dios me está hablando a mí directamente a través de su palabra. Y que hay cosas que tengo que cambiar. Y que hay cosas en las que me parece que tengo que empezar a sobresalir. Hoy tocó quizá otra vez toque otra cosa. Pero debemos crecer en el entendimiento y el conocimiento de cuán grande fue lo que Jesús hizo por nosotros. Para que cuando yo tenga que darlo, tengo que hacerlo, tenga que dar algo, pero ni se me ocurra ni siquiera pensar en hacerlo o no, sino que diga, fue tanto lo que me dio Cristo. Fue tanto lo que me dio. Que lo que yo pueda dar es, no sé, mínimo, ¿no? Pienso en una persona que sale hoy de Bower y vos va y él sale y en la billetera tiene 100 pesos. Y vos le pedís, che, loco, necesito 100 pesos. Y yo si recién salgo de Bower y me piden 100 pesos, ¿qué me importa? Soy libre, no estoy preso, ¿qué me importa la plata? Nomás, ¿cuánto querés? Tomá, llévate la billetera, después me compro otra. Porque la emoción de esta libertad no tiene que generar, no, ni loco, esto es mío. No tiene que generar hacerte tacaño, sino hacerte generoso. Porque sos hijo de un Dios generoso. Por lo menos Dios lo vemos como un Dios generoso. Y si Dios es generoso, sus hijos también tienen que serlo. Y si Dios es bondadoso, sus hijos también tienen que serlo. Entonces, no debemos estar atados a nada en este mundo. Y el ídolo más grande, que es el dinero, tiene que ser cada vez más erradicado de nuestro corazón. Oremos para que Dios nos ayude a desprendernos de esto y a que podamos sobresalir en esto, que es dificilísimo, pero que es parte de lo que Dios nos pide y que es parte de lo que Jesús nos hizo por nosotros. Y que si alguien alguna vez nos pregunta por qué hacemos lo que hacemos, que podamos dar el testimonio de que Jesús dio todo por nosotros. ¿Cómo puedo yo resguardarme algo? Dio todo. Lo dio Él y después lo dieron los que trajeron el Evangelio a este país. No vinieron porque estaban proyectando una empresa acá. Vinieron a dar todo. Y nosotros tenemos que continuar con el mismo sentir, con la misma pasión, con el mismo ánimo, con la misma actitud, como dice Filipenses 2:5, que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Oremos, así le pedimos a Dios que nos ayude en esto.